Deja de rogarle a Dios que detenga este proceso. Escúchame con mucha atención. Sé que estás cansado. Sé que sientes que todo a tu alrededor se está desmoronando de manera inexplicable. Que el miedo al mañana, a la escasez, a la soledad o a la enfermedad, te roba el aire por las noches. Pero lo que estás experimentando en este exacto instante de tu vida, lo que tanto te duele, no es un castigo divino. No es el final trágico de tu historia. Es, aunque te cueste creerlo, un quirófano espiritual. Estás en la mesa de operaciones del Creador del universo. Tienes miedo porque estás perdiendo el control. Las cosas que antes te daban una falsa sensación de seguridad se han esfumado frente a tus ojos. Las personas en las que depositabas tu absoluta confianza quizás ya no están a tu lado. Las puertas que parecían blindadas se cerraron de golpe. Y en medio de ese silencio abrumador, oscuro y pesado, te preguntas, con lágrimas de desesperación, si Dios te ha olvidado por completo. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en este caos absoluto donde Él está trabajando más intensamente? Quédate conmigo. Escucha hasta el final. Porque lo que estás a punto de comprender sobre la anatomía de tu dolor cambiará para siempre la forma en la que enfrentas la adversidad. Hay un secreto oculto en el sufrimiento humano que casi nadie quiere aceptar. Un propósito tan majestuoso detrás de tus lágrimas que cuando por fin lo descubras, mirarás hacia atrás, caerás de rodillas y darás gracias por las tormentas que hoy te aterran. Vivimos en una época donde el control es nuestra mayor adicción. Creemos ilusoriamente que si trabajamos lo suficiente, si ahorramos lo suficiente, si planificamos cada minuto de nuestros días, estaremos a salvo de la tragedia. Construimos fortalezas de rutina. Nos rodeamos de paredes de cristal que llamamos zonas de confort. Y dentro de esas paredes nos sentimos dioses de nuestro propio y pequeño universo. Pero el cambio repentino, violento y no deseado, llega como un huracán para destrozar ese cristal. Es a las 3 de la mañana, cuando el mundo duerme y tú estás despierto mirando el techo, con el corazón latiendo desbocado, cuando te das cuenta de tu fragilidad. Sientes el peso del mundo sobre tu pecho. La ansiedad te susurra mentiras al oído, diciéndote que no hay salida, que has fracasado, que es demasiado tarde para empezar de nuevo. La crisis te desnuda emocionalmente. Te despoja de tus títulos, de tus pertenencias y de tus escudos. Te deja vulnerable. Y es exactamente en esa vulnerabilidad extrema, en esa rendición forzada por las circunstancias, donde la verdadera obra maestra de Dios comienza a tomar forma. El Creador no puede llenar una vasija que ya está llena de sí misma. Dios necesita que tus manos estén vacías de tus propios planes para poder entregarte las llaves de tu verdadero destino. Imagina por un momento, con el ojo de tu mente, un inmenso y pesado bloque de mármol. Frío. Tosco. Sin forma alguna, lleno de aristas peligrosas e imperfecciones. Ese bloque de mármol es extraído de las profundidades de una montaña, arrancado de su entorno conocido con explosiones y violencia. Durante siglos, milenios quizás, estuvo ahí, cómodo en la oscuridad silenciosa de la tierra. Pero un día, el maestro escultor lo elige entre miles. Lo levanta. Lo traslada y lo coloca justo en el centro de su taller iluminado. Y entonces, comienza el proceso. El escultor toma un cincel afilado de acero templado en una mano y un martillo pesado en la otra. Y da el primer golpe. Un golpe seco. Retumbante. Si ese mármol pudiera sentir, gritaría de dolor y agonía. Cada golpe fractura su superficie.
Cada impacto le arranca una parte de lo que solía ser. Caen pedazos grandes y pequeños al suelo polvoriento del taller. Piezas que el mármol, en su ignorancia, creía necesarias para su propia existencia. El proceso es brutal. Es implacable. Es aterrador. No hay anestesia para el cincel. Pero el escultor, el gran arquitecto, no está golpeando al azar. Sus ojos no ven la piedra bruta y sucia. Sus ojos ven al ángel inmaculado, a la obra maestra, que está escondida y asfixiada en su interior. Él sabe exactamente qué trozo de piedra sobra. Sabe que aristas deben ser suavizadas con fricción dolorosa. Que durezas deben ser quebradas de raíz para revelar la belleza sublime que ha planeado desde el principio de los tiempos. Dios está haciendo exactamente esto contigo hoy. Esos cambios abruptos en tu vida. Esas pérdidas económicas incomprensibles. Esas traiciones que te rompieron el alma. Esas relaciones que terminaron sin previo aviso, dejando tus manos vacías y tu corazón lleno de interrogantes. Todo eso. Absolutamente todo eso. Son los golpes medidos y calculados del cincel divino. Dios está moldeando cada minúsculo aspecto de tu carácter. Está tallando tu paciencia a base de esperas interminables. Está esculpiendo tu fe a base de silencio. Está arrancando de tu alma, pedazo a pedazo, el orgullo, la soberbia, la dependencia a cosas temporales y el veneno del miedo a la opinión de los demás. Te duele, claro que te duele. Y tienes derecho a llorar. Te duele porque te estás desprendiendo de versiones pasadas de ti mismo, versiones mediocres que ya no te sirven en absoluto para el lugar de grandeza y propósito al que Dios te está llevando. No estás siendo destruido. Estás siendo tallado. Pero el cincel no es la única herramienta en el taller celestial. Piensa en el fuego. El fuego del orfebre. El oro más puro, el más codiciado y valioso, no se encuentra brillante y perfecto en la naturaleza. Se encuentra mezclado con roca, con tierra, con impurezas y metales de bajo valor. Para que el oro alcance su máximo resplandor, debe ser sometido al fuego. Pero no a cualquier fuego. A un horno encendido a temperaturas infernales que derretirían cualquier otra cosa. El orfebre experto toma la piedra y la arroja directamente a las llamas. El oro se derrite. Pierde su forma sólida. Y en ese estado líquido, hirviente, todas las impurezas, toda la escoria, sube a la superficie. El orfebre se sienta frente al horno, sin apartar la mirada ni un solo segundo. Con un instrumento, retira la escoria con cuidado. Y vuelve a aumentar la temperatura. Más fuego. Más calor. Más dolor. El oro lloraría si pudiera, rogando que apaguen las llamas. Preguntando por qué, si ya ha sufrido suficiente, el horno sigue ardiendo. Y aquí está el misterio más hermoso de la fe. ¿Sabes en qué momento exacto el orfebre sabe que el oro está listo? ¿Cuándo decide apagar el fuego? El orfebre apaga el fuego únicamente en el instante preciso en que, al asomarse al crisol ardiente, puede ver su propio rostro reflejado en el oro líquido, como si fuera un espejo perfecto. Si hoy sientes que estás caminando en medio del fuego, si sientes que la presión financiera, familiar o emocional te está derritiendo, recuerda al orfebre. Dios no te ha lanzado a las llamas para destruirte hasta convertirte en cenizas. Te ha puesto en el crisol para purificarte. Está permitiendo que el fuego de la prueba queme tus inseguridades, tus adicciones, tus dudas y tus apegos tóxicos. Él no aparta su mirada de ti ni un solo segundo. Conoce el límite exacto de tu resistencia.
no permitirá que la prueba dure un instante más de lo necesario. Él solo está esperando pacientemente el momento en que, al mirar tu corazón y tu espíritu, pueda ver su propio rostro, su propio amor y su propia fuerza reflejados en ti. El sufrimiento es temporal, pero la pureza de espíritu que adquieres en el proceso resonará en la eternidad. Sin embargo, el cambio sigue siendo profundamente aterrador para nosotros. Como seres humanos caídos, estamos biológicamente programados para buscar la seguridad y la previsibilidad. Nos aferramos con uñas y dientes ensangrentados a lo conocido, incluso si lo conocido es tóxico, doloroso, abusivo o extremadamente mediocre. Preferimos la miseria que nos es familiar, antes que aventurarnos hacia la bendición desconocida. Y es precisamente en esta resistencia terca donde nace nuestra mayor y más profunda angustia. Te preguntas, a puerta cerrada y con lágrimas en los ojos, ¿por qué ciertas áreas de tu vida parecen estar congeladas en el tiempo? ¿Por qué no hay avance? ¿Por qué ciertos miedos crónicos han construido nidos oscuros en las ramas de tu mente? La respuesta, dura pero necesaria, es que muchas veces somos nosotros mismos quienes le apartamos las manos a Dios de un manotazo. Oramos con fervor y le decimos: Señor, cámbiame. Transforma mi vida. Pero por favor, no toques mis finanzas, déjame manejarlas a mi manera. Cámbiame, Señor, pero no te atrevas a llevarte a esta persona de mi lado, aunque me haga daño. Moldea mi destino, Dios mío, pero déjame mantener el control absoluto del volante. Queremos la tierra prometida, pero nos negamos a cruzar el desierto ardiente. Y Dios, en su infinita y majestuosa caballerosidad, no fuerza la puerta de tu corazón. Él espera. Pero cuando tú finalmente te rindes, cuando decides que es tiempo de elevarte a tu verdadero propósito y le entregas el control total, el proceso inevitablemente requerirá que atravieses la oscuridad de la tierra. Piensa, con detenimiento, en una pequeña semilla. Para que una frágil semilla se convierta en un roble majestuoso. Un árbol inmenso, inquebrantable, capaz de dar sombra a los cansados y frutos a los hambrientos, primero debe experimentar la muerte de lo que es. Debe ser arrojada a la tierra fría, sucia y húmeda. Queda cubierta por completo. Sepultada en una oscuridad absoluta y asfixiante. Sola. Aislada de las otras semillas. Apretada implacablemente bajo el peso abrumador del lodo y las rocas. Si esa pequeña semilla tuviera conciencia y emociones humanas, pensaría, sin lugar a dudas, que ha sido sepultada viva. Creería con desesperación que ese es su trágico final. Que ha sido olvidada por el sembrador. Que la cálida luz del sol nunca más volverá a tocar su superficie. Lloraría en la oscuridad. Sin embargo, la realidad es diametralmente opuesta. No ha sido sepultada. Ha sido plantada. Esa inmensa y dolorosa presión de la tierra a su alrededor, esa soledad, no está ahí para aplastarla por crueldad. Está ahí con un propósito divino. Está ahí para obligarla a romperse. Para forzar su transformación. Porque solo, y únicamente cuando la dura cáscara exterior se quiebra por completo, la vida poderosa que lleva dentro puede comenzar a germinar y abrirse paso hacia la superficie. Estás en la oscuridad hoy, no porque Dios te haya enterrado y olvidado bajo la tierra del sufrimiento. Estás en la oscuridad porque el gran sembrador te ha plantado. Estás en un periodo sagrado de incubación divina. El aislamiento que sientes. La sensación de que nadie entiende tu dolor. Es la presión de la tierra rompiendo tu cáscara de ego y autosuficiencia. No temas a la oscuridad, porque es el vientre donde se está gestando tu milagro.
A lo largo de los siglos, a través de las páginas ensangrentadas y gloriosas de la historia, hemos visto este mismo patrón divino repetirse en las vidas de aquellos que fueron elegidos para alterar el curso de la humanidad. Mira, por ejemplo, la historia milenaria de José. Un joven soñador, con promesas de grandeza latiendo en su pecho. Amado profundamente por su padre, destinado desde antes de nacer a gobernar y salvar naciones. Pero, ¿cuál fue el camino geográfico y espiritual hacia ese trono de oro? No fue una línea recta llena de comodidades, aplausos y alfombras rojas. Fue un descenso en picada hacia el abismo. Fue traicionado con crueldad por su propia sangre. Sus propios hermanos, consumidos por la envidia, lo despojaron de su túnica de colores y lo arrojaron al fondo de un pozo seco y oscuro en medio del desierto. Lo vendieron por unas pocas monedas de plata como un esclavo que iba a tierras extranjeras. Detente aquí y trata de imaginar la confusión mental y espiritual de José. Imagina el terror absoluto paralizando sus venas. El cambio radical, violento y traumático, de ser el hijo favorito y protegido, a convertirse en una simple mercancía humana encadenada bajo el sol abrasador de Egipto. ¿Acaso Dios había olvidado las promesas que le hizo en sus sueños infantiles? ¿Había fallado el plan divino? En lo más mínimo. El plan estaba ejecutándose a la perfección. Luego, cuando parecía que José recuperaba un poco de paz y estabilidad sirviendo en la casa de Potifar, una nueva tragedia golpea. Es acusado falsamente de un crimen horrendo. Una calumnia injusta y despiadada lo arrastra desde su posición de administrador, directo a las mazmorras putrefactas del faraón. Años de su juventud pudriéndose en prisión. Si José no hubiera sido odiado y arrojado al pozo, nunca habría llegado a la tierra de Egipto. Si no hubiera llegado a Egipto como esclavo, nunca habría servido y aprendido administración en la lujosa casa de Potifar. Si no hubiera sido encarcelado injustamente por una mentira, nunca habría conocido en las mazmorras al copero del rey. Y si nunca hubiera interpretado el sueño del copero en la oscuridad de la prisión, jamás habría sido llamado a presentarse ante el trono del faraón para interpretar el sueño profético que, a la postre, salvaría a naciones enteras de morir masivamente de hambre, incluyendo a su propia familia. El pozo profundo. Las cadenas de la esclavitud. La amargura de la calumnia. Y la soledad de la prisión. No fueron accidentes trágicos causados por un universo indiferente. Fueron el riguroso taller de entrenamiento de Dios. Fueron el cincel divino moldeando el carácter de un muchacho que quizás era algo arrogante, transformándolo, a través del fuego del sufrimiento, en el líder sabio, estratega y profundamente compasivo que Egipto y el mundo entero necesitaban desesperadamente. Escucha esto y grábalo en tu alma. Tu dolor actual es tu preparación. Tu crisis financiera, tu divorcio, tu enfermedad o tu duelo, no es un callejón sin salida donde tu vida termina. Es un pasillo oscuro, angosto y aterrador, sí, pero te está conduciendo directamente y sin desvíos hacia el salón del trono de tu propósito máximo. Tienes que dejar de mirar obsesivamente la situación temporal que te rodea. Tienes que levantar la cabeza y empezar a confiar en la visión eterna e infalible de quien está escribiendo el guión de esta obra magna. Piensa también en el joven David. Mucho antes de ser coronado rey de Israel. Mucho antes de que las multitudes corearan su nombre en las calles. ¿Dónde estaba siendo moldeado? No estaba en escuelas militares ni en palacios reales. Estaba solo. Completamente aislado en los campos remotos, cuidando un rebaño de ovejas bajo el sol abrasador y el frío cortante de la noche. Era el trabajo más bajo y despreciado.
olvidado por su propio padre cuando el profeta Samuel llegó a buscar al nuevo rey. Pero en esos pastizales solitarios, donde nadie lo veía, donde no había aplausos ni reconocimiento público, Dios estaba forjando a un guerrero imparable. Cuando un león feroz y un oso salvaje atacaron a las ovejas, David no huyó despavorido. En la oscuridad del anonimato, arriesgó su vida, luchó cuerpo a cuerpo con las bestias y las despedazó para proteger a su rebaño. Esas batallas solitarias, aterradoras y sangrientas, eran el entrenamiento secreto del cielo. Porque Dios sabía que más adelante, en el valle de Ela, habría un gigante de 3 metros llamado Goliat desafiando a todo un ejército. Si David no hubiera enfrentado al león y al oso en la soledad, jamás habría tenido la fe, la precisión y el coraje para lanzar la piedra que derribó al gigante y cambió la historia de una nación. Las batallas invisibles y dolorosas que estás librando hoy en el secreto de tu habitación son el entrenamiento exacto que necesitas para derribar a los gigantes públicos que se interpondrán en tu destino el día de mañana. Por lo tanto, debes comprender que la fe no es simplemente creer intelectualmente que Dios existe allá arriba en las nubes. Hasta los demonios creen eso y tiemblan de terror. La verdadera fe. La fe violenta, la fe que mueve montañas literales y transforma realidades sombrías en amaneceres gloriosos. Implica acción. Implica moverse. Implica dar un paso hacia el vacío absoluto, con el corazón a 1000 por hora, confiando ciegamente en que Dios pondrá suelo firme bajo tus pies, o en su defecto, te enseñará a volar en la caída. El gran y trágico error que cometemos los seres humanos en medio de la crisis es paralizarnos por completo. El miedo nos inyecta veneno y nos congela. Pensamos, erróneamente, que si nos quedamos muy quietos, en silencio, sin hacer ningún movimiento, el dolor se aburrirá y pasará de largo. Pero la inacción prolongada es el enemigo mortal de tu destino profético. Dios está trabajando activamente en ti, pero su obra requiere, exige, tu colaboración valiente. Él te provee de la armadura y las fuerzas sobrenaturales, pero eres tú quien tiene que mover las piernas y marchar hacia el campo de batalla. Él abre milagrosamente las grandes puertas de hierro, pero eres tú quien tiene que dar el paso y cruzar el umbral hacia lo desconocido. Y cruzar ese umbral sagrado significa, ante todo, hacer las paces definitivamente con la incomodidad. Significa mirar a los ojos directamente a la incertidumbre financiera, a la enfermedad o a la soledad y decirle con voz firme: no te temo. Puedes golpearme, pero no te temo. Porque quien camina conmigo, quien sostiene mi mano derecha, es el dueño absoluto del tiempo y del mañana. Es hora de que hagas de la incomodidad tu aliada más cercana. Cuando sientas ese nudo doloroso en el estómago ante un nuevo desafío inmenso, ante un cambio radical de vida que no pediste y que desordenó todos tus planes, no huyas como un cobarde. Quédate ahí. Planta firmes tus pies. Respira profundo. Y reconoce que ese nudo de ansiedad es, paradójicamente, la evidencia física irrefutable de que estás creciendo y expandiéndote. Piensa en la anatomía humana. Los músculos de un atleta de élite solo se fortalecen y crecen cuando son sometidos a una tensión extrema. Cuando levantan un peso que parece aplastarlos, las fibras musculares literalmente se desgarran. Se rompen. Hay micro roturas que causan dolor e inflamación. Pero es exactamente en ese proceso de ruptura donde el cuerpo entra en acción para reparar el daño, reconstruyendo las fibras musculares más grandes, más gruesas y muchísimo más fuertes que antes para soportar cargas futuras. Tu espíritu, tu carácter y tu fe funcionan bajo estas mismas leyes divinas de resistencia y crecimiento.
Cada lágrima caliente que has derramado en la soledad de tu habitación durante la madrugada. Cada sollozo ahogado contra la almohada. Está regando profundamente la fe inquebrantable que te sostendrá en pie frente a multitudes en tus días de gloria. Cada rechazo brutal que has sufrido en entrevistas, negocios o relaciones. Cada vez que te dijeron que no era suficiente. No ha sido otra cosa que la mano protectora de Dios, bloqueando y desviándote violentamente de caminos que te habrían destruido a largo plazo, para mantenerte a salvo en la ruta angosta y difícil que Él trazó meticulosamente para tu victoria definitiva. Quiero que hagas un ejercicio de valentía. Mírate en el espejo hoy. Pero no te mires de forma superficial. Mírate de verdad, directo a las pupilas. Mira más allá de las ojeras oscuras que delatan tu insomnio. Más allá de las arrugas de preocupación y la fatiga evidente en tu rostro desgastado. Mira, en el fondo de tus propios ojos, la inmensa fuerza interior, fiera e indomable, que desconocías poseer y que ahora mismo te mantiene en pie respirando. Sé honesto contigo mismo. Hace un año. Hace 5 años. Con la mentalidad que tenías entonces, no habrías soportado ni la mitad de lo que estás soportando y superando estoicamente hoy. Te habrías quebrado por completo en 1000 pedazos. ¿De dónde crees que viene esa resiliencia sobrenatural? ¿Crees que es mérito tuyo? Viene directamente de las manos del alfarero. Somos barro fresco en sus manos creadoras. Cuando el barro gira en la rueda de la vida y por las presiones externas se endurece, se seca o pierde su forma original, el maestro alfarero no lo arranca con asco y lo tira a la basura. No te desecha por considerarte inservible o defectuoso. Hace todo lo contrario. Lo toma con sus manos fuertes, manchadas y llenas de infinita gracia. Lo humedece con agua fresca y viva. Y comienza a presionarlo nuevamente, con firmeza, sobre la rueda giratoria. Lo aplasta. Lo hunde. Lo moldea. Lo estira hacia arriba y lo vuelve a presionar hacia abajo. La rueda de las circunstancias gira vertiginosamente a tu alrededor. Los eventos suceden rápido. Todo da vueltas a una velocidad que marea. Es confuso. Sientes que pierdes el equilibrio y que vas a salir volando. Pero escucha esto. Las manos del alfarero nunca, jamás, abandonan el contacto con el barro. Nunca te han soltado. Ni por un solo milisegundo desde el día en que fuiste concebido en el vientre de tu madre, has estado verdaderamente solo. Su toque es constante. Es firme. A veces duele, pero es profundamente amoroso y está absolutamente decidido a crear de tus ruinas una vasija de honra incalculable. Una estructura espiritual capaz de contener el peso masivo de su gloria, de su abundancia y de su paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Por esta razón fundamental, resistirse a su obra de transformación es simplemente prolongar tu propio dolor de manera innecesaria. Luchar contra el cincel solo causa heridas más profundas. Rendirse incondicionalmente a su voluntad. Soltar las riendas de tu vida. No es un acto de debilidad o derrota. Es, por el contrario, el acto de valentía suprema más grande y poderoso que un ser humano puede realizar en esta tierra. Es levantar las manos vacías hacia el cielo oscuro en medio de la peor tormenta de tu vida, mientras los truenos retumban, y declarar a viva voz que, aunque no entiendes absolutamente nada del proceso que te está despedazando, confías ciega y totalmente en el intelecto y el amor del diseñador. Quiero que hagas algo muy importante, casi vital, al llegar al final de este día agotador. Cuando la noche caiga. Cuando el ruido caótico del mundo y de las noticias se apague por completo. Cuando las pantallas de tus dispositivos se apaguen,
las distracciones desaparezcan y te quedes a solas en el silencio sepulcral de tu habitación, a solas con tus propios pensamientos y demonios. Tómate un momento sagrado de silencio absoluto. Cierra tus ojos. Respira hondo. Y visualiza mentalmente todas esas cargas emocionales. Todos esos miedos paralizantes al futuro que anidan como cuervos en tu corazón. Todas esas áreas específicas de tu vida que te aterroriza cambiar o dejar ir. Visualízalas como piedras oscuras, ásperas y extremadamente pesadas que has estado cargando en tus manos lastimadas durante años. Y luego, en una oración sincera, cruda, sin palabras adornadas. Desde lo más profundo y doloroso de tus entrañas, entrégaselas a Él de una vez por todas. Dile en voz alta: Señor, no puedo más. Aquí están mis miedos al fracaso y a la pobreza. Aquí está mi necesidad obsesiva de controlarlo todo. Aquí están mis sueños rotos, mis expectativas frustradas, mis traiciones y todos mis fracasos pasados. Tómalo todo, porque me está hundiendo. Te entrego el volante de mi vida. Moldea mi mente para que piense como tú. Moldea mi espíritu herido. Rompe lo que tengas que romper en mi carácter. Arranca de mi lado a quien tengas que arrancar. Cierra las puertas que tengas que cerrar. Haz tu voluntad, por dolorosa que sea, pero por favor, te lo suplico, no me dejes ser la misma persona cobarde de ayer. Atrévete a hacer esa oración peligrosa. Es la oración más arriesgada que harás en tu vida, porque el cielo responderá con fuego. Atrévete a darle permiso total y sin restricciones al maestro escultor para que termine su monumental obra en ti. Porque te aseguro, con absoluta certeza, que el resultado final, tras pasar por el horno y el cincel, será una versión de ti mismo tan brillante, tan llena de luz, de coraje, de sabiduría y de una esperanza tan inquebrantable, que ni tú mismo, al mirarte al espejo, podrás reconocer a la persona que solías ser. El miedo huirá de tu presencia. No permitas por nada del mundo que el miedo temporal al dolor del proceso te robe cobardemente la grandeza eterna del resultado final. La fuerza espiritual, mental y emocional que Dios ha depositado y codificado en tu interior es literalmente inmensurable. No eres débil. Fuiste diseñado con precisión divina para vencer a los gigantes de tu generación. Fuiste creado estratégicamente para atravesar los valles de sombra de muerte más oscuros, pisoteando serpientes y salir victorioso, portando luz, por el otro lado. Confía plenamente en las manos cicatrizadas que te formaron en el secreto del vientre de tu madre. Porque te garantizo que esas mismas manos eternas te están sosteniendo con fuerza sobrenatural ahora mismo. Justo aquí. Al borde del precipicio de tu vida, donde sientes que vas a caer al vacío. Él te empujará suavemente, no para que te estrelles, sino para enseñarte que, a través de la fe, siempre tuviste alas y puedes volar por encima de la tormenta. Si este mensaje ha golpeado a la puerta de tu alma hoy, si sientes un ardor en tu pecho, sabiendo que esta es exactamente la respuesta y la confirmación divina que llevabas semanas esperando en medio de tu desesperación y tus noches de insomnio, no te lo guardes de manera egoísta. Suscríbete a este espacio donde alimentamos el espíritu con la verdad cruda. Comparte ahora mismo estas palabras de vida con esa persona en tu lista de contactos que tú sabes perfectamente que está luchando una batalla dolorosa, oscura y silenciosa, y que necesita desesperadamente saber que el Creador del universo no la ha abandonado en el fuego. Deja un comentario abajo declarando con fe pública que te rindes y que confías en el proceso perfecto de Dios en tu vida. Recuerda esto cada vez que te duela el alma. El golpe del cincel duele y el fuego del horno quema,
pero la obra maestra de tu transformación brillará e impactará vidas por toda la eternidad. Sigue adelante, con valentía extrema, con una esperanza que desafíe toda lógica humana, y con la certeza inquebrantable e inamovible de que lo mejor, el capítulo más glorioso de tu historia, apenas está por comenzar. Levántate y deja que el Maestro termine su obra. Que Dios te bendiga. Amén.